La noticia de un acuerdo con Irán se está haciendo pública poco a poco y los detalles están causando conmoción en todo el mundo. Pero mientras el presidente Trump insiste en que cualquier acuerdo no pondrá en riesgo la seguridad de Israel, informes desde Israel afirman lo contrario, diciendo que Jerusalén pudo haber sido excluida completamente de las negociaciones. Entonces, ¿qué está sucediendo realmente a puerta cerrada y cómo afectará un acuerdo al Estado judío? A continuación en Jerusalén en un minuto. Bienvenidos de nuevo a Jerusalén en un minuto. Aquí en JNS TV, Josh Haston, aquí en Jerusalén, junto con Alex Treyman. Alex, Estados Unidos e Irán están finalizando un acuerdo de paz. El presidente Trump publicó el sábado en su cuenta de Truth Social diciendo que se ha negociado en gran parte un acuerdo pendiente de concretarse entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán. El presidente ha estado conversando básicamente con la mayoría de los líderes en Medio Oriente, la mayoría de los líderes árabes y hablando por separado con el primer ministro Netanyahu de Israel. ¿Qué sabemos de este acuerdo? La semana pasada en el programa estábamos hablando sobre el regreso a la guerra e incluso el viernes todas las señales indicaban que la administración de Trump se estaba preparando para una nueva ronda de ataques militares contra Irán. Y aquí estamos 2 días después y parece que vamos hacia un acuerdo. La mayoría de la gente en Israel pensaba que el regreso a la guerra era inevitable. Muchos creían que iba a suceder durante la festividad de Shavuot porque esta guerra, casi todas las operaciones importantes ocurrieron en una festividad judía. El 7 de octubre ocurrió en Simchat Torah y aquí pensábamos que tal vez la última ronda iba a comenzar en Shavuot o que esperaría hasta después de Shavuot. El presidente Trump había dicho que los iraníes tenían hasta el domingo para llegar a un acuerdo. Y lo que estás viendo aquí es que el presidente de los Estados Unidos quería un acuerdo y estaba amagando con un ataque militar, incluso hasta el punto de estar dispuesto a lanzar un ataque a gran escala. Ya sabes, Israel se estaba preparando para eso. Pero al final, lo que él quería era obtener algún tipo de resultado diplomático en esta situación. Lo único que Trump no podía dejar para después era en el estrecho de Hormuz, ¿verdad? El estrecho de Hormuz básicamente se cerraron como resultado de esta operación militar y Trump tenía que reabrir el estrecho para mantener su credibilidad ante la comunidad internacional. Y eso, creo, era su principal prioridad. Y si podía abrir los estrechos mediante algún tipo de medio diplomático, eso es lo que quería hacer. Pero ¿este acuerdo está firmado? No está firmado. ¿Es este el final del capítulo o el final de la historia? No tenemos idea. Hasta donde sé, aún no hemos escuchado públicamente del primer ministro Netanyahu si este es un buen acuerdo para Israel o si es un mal acuerdo para Israel. ¿En qué se diferencia el acuerdo de la administración de Trump del que hizo Barack Obama, el presidente Obama, en 2015? Obviamente él básicamente les dio a los iraníes, ya sabes, miles de millones de dólares en esos pallets. Esto es diferente. Pero al final del día, después de esta guerra con Irán, ¿qué estamos viendo desde la perspectiva de Israel? ¿Israel está más seguro ahora? Irán, el régimen técnicamente sigue ahí. ¿En qué se diferencia esto? Bueno, definitivamente no hay comparación entre cualquier acuerdo que el presidente Trump firme hoy y el JCPOA, y cualquiera que intente decir que estos acuerdos son iguales está mintiendo descaradamente. Y vi que hubo una especie de tweet de Dan Shapiro diciendo, ya sabes que Bibi debería hablar en el Congreso ahora, ¿verdad? Va a venir al Congreso ahora para oponerse a este acuerdo. Estos acuerdos no se parecen en nada. Y la razón por la que no se parecen en nada es porque durante las 6 semanas de guerra que precedieron a las 6 semanas de calma, Estados Unidos estuvo bombardeando todas las instalaciones nucleares iraníes. Bien, entonces Irán estaba a punto de desarrollar armas nucleares. Irán ya no está a punto de desarrollar armas nucleares. Y de lo que también está hablando Trump es de un acuerdo en el que Estados Unidos podría entrar y extraer el uranio enriquecido, que es el material que Irán estaba desarrollando bajo el JCPOA original. El JCPOA era un plan para evitar que Israel hiciera algo y le dio a los iraníes el derecho de construir todo lo que pudieran, hasta esa última etapa de convertir el material nuclear en un arma. Este es un resultado muy diferente porque fue precedido por 6 meses, o mejor dicho, 6 semanas de una guerra intensa, bombardeando todas las instalaciones nucleares conocidas que Irán tenía, además de los misiles balísticos, pero también creando las condiciones para un cambio de régimen en Irán. Ahora, si eso sucede o no, no lo sabemos.
Pero desde el primer momento de esta guerra, Israel eliminó al líder supremo, Jamenei. Eliminó a muchos miembros de la alta dirigencia de la Guardia Revolucionaria Islámica y de la defensa iraní. ¿Es esto un buen acuerdo para Israel? Creo que los israelíes hubieran preferido y estaban listos para volver a la guerra. Querían ver a Irán debilitado aún más y querían que se avanzara más en las condiciones para un cambio de régimen completo. ¿Es este un mal acuerdo para Israel? Tienes que ver la situación en su totalidad. Si supieras desde el principio, y hablamos de esto en el programa, si supieras desde el principio que todo lo que ibas a obtener de Trump eran 5 o 6 semanas de apoyo aéreo masivo, lo cual incluye todos los tanques de reabastecimiento, estamos hablando de algo así como 50 aviones cisterna, básicamente creando una gasolinera en el cielo para que los aviones israelíes pudieran ser mucho más eficientes en sus ataques aéreos. Además, tienes luz verde de Estados Unidos, además de que Estados Unidos también bombardea estas instalaciones nucleares con armas pesadas que el Estado de Israel simplemente no tiene. ¿Te apuntarías solo por esas 6 semanas si supieras desde el principio que eso es lo que ibas a obtener? Y la respuesta es sí. Fue un logro diplomático muy importante para el primer ministro Netanyahu lograr que Estados Unidos interviniera y conseguir así 6 semanas de guerra. ¿Netanyahu posiblemente esperaba más? Sí, creo que posiblemente esperaba más. ¿Es este el acuerdo que él quiere? No. Pero ¿hay alguna otra emoción aquí aparte de una gratitud extrema hacia el presidente por lo que hizo? Creo que eso tiene que ser lo principal en la agenda en este momento. Simplemente agradecerle al presidente Trump por darle a Israel 6 semanas para eliminar todas estas instalaciones nucleares y reducir todas las capacidades de misiles balísticos. Israel está en una posición estratégica mucho más fuerte hoy que antes de la Operación Furia Épica. ¿Está completamente logrado? No. ¿Estamos viendo que no está completamente logrado? Quizá no está completamente logrado. Quiero decir, no hay una voluntad por parte del presidente de los Estados Unidos de llegar hasta el final aquí. Así que, ya sabes, yo diría que obviamente sus capacidades nucleares han sido mermadas, y en cuanto al acuerdo, nos dicen que los estadounidenses quizá se llevarán el uranio enriquecido. Irán, justo antes del programa, Irán básicamente estaba diciendo, ya sabes que no estuvieron de acuerdo con eso. El presidente Trump dijo que sí, que el uranio enriquecido va a salir. Además, según Reuters, un fin formal a la guerra, resolución de la crisis en el estrecho de Hormuz, inicio de una negociación de 30 días sobre un acuerdo más amplio con la opción de una extensión. El presidente Trump ha dicho todo el tiempo que se trata de las armas nucleares. Quiere asegurarse de que Irán no obtenga armas nucleares. Dicho esto, aunque tal vez hayamos disminuido sus capacidades de misiles balísticos, no veo en ninguna parte del texto del acuerdo que Irán vaya a dejar de producir misiles balísticos. Sabemos que pueden alcanzar lugares en Europa Occidental, lo demostraron durante esta última ronda. Pero quiero decir, yo pensaría que si yo fuera Israel, estaría exigiendo que esos misiles balísticos desaparecieran por completo, que fueran parte del acuerdo, y sin embargo no veo eso aquí en ninguna parte. No creo que puedas llegar a un acuerdo sobre los misiles balísticos, ¿verdad? Porque al final no sabes cuántos tienen, no sabes dónde están. Ves que los están lanzando desde todo el país. Irán es un país muy grande. No hay un acuerdo que te permita apoderarte de los misiles balísticos. Los misiles balísticos solo van a ser derrotados mediante ataques militares. Y eso es lo que se hizo durante 6 semanas. Sabes, ahora mismo, de nuevo, el presidente básicamente tiene estos 2 objetivos principales. Número 1 es abrir el estrecho de Hormuz. Número 2 es conseguir el uranio enriquecido. ¿Cómo consigues el uranio enriquecido? Bueno, tienes que entrar ahí. Los iraníes no pueden sacarlo. Básicamente solo Estados Unidos puede sacarlo, aunque el presidente Trump también insinuó que China podría potencialmente entrar y sacarlo. No sé si quieres que ellos sean quienes saquen este material. Y hay 2 maneras en las que puedes entrar. Puedes entrar por la puerta principal, puedes entrar por las buenas. Puedes entrar mientras no estás bajo fuego o puedes entrar con una operación masiva de fuerzas especiales donde tienes que poner fuerzas en el terreno para proteger a los que van a extraer el material nuclear. ¿Había un plan B para eso? Creo que había un plan B para una operación de fuerzas especiales, pero Trump realmente siempre ha dado señales de que preferiría tener un acuerdo para entrar por la puerta principal. Atacaron las instalaciones nucleares. El cambio de régimen, ya sabes, el presidente nunca dijo que el cambio de régimen fuera su objetivo. Quiero decir, él ha estado comunicando que lo que ya tienes es cierto grado de cambio de régimen. Para Israel, el cambio de régimen era más importante.
Pero lo que estaba claro es que no podían lograr eso por sí mismos. 6 semanas de poder aéreo de Estados Unidos e Israel no fueron suficientes para derrocar completamente este régimen. Pero luego, la siguiente parte es que el hecho de que estés al final de un conflicto militar no significa necesariamente que estés al final de cualquier tipo de operaciones encubiertas para avanzar. desestabilizar este régimen. Y podrías ver potencialmente a otras fuerzas como iraquíes, kurdos u otros que podrían tomar las armas o entregar armas dentro del país, para que el propio pueblo iraní salga a las calles e intente recuperar su país de la Guardia Revolucionaria Islámica. Alex, al mismo tiempo tenemos a líderes republicanos prominentes, tenemos al senador Lindsey Graham diciendo que el acuerdo es un desastre para Israel. Escuché al senador Ted Cruz pronunciándose en contra. Mike Pompeo, exsecretario de Estado, todas estas figuras prominentes del Partido Republicano se están pronunciando en contra del acuerdo. ¿Cree que sus perspectivas influirán en el presidente Trump de algún modo? ¿O ya hemos pasado ese punto? No parece que sea así. Ya sabe, el presidente ya ha tomado en cuenta esos puntos de vista. ¿Estoy en desacuerdo con Lindsey Graham o Mike Pompeo en esto? No, creo que podemos estar de acuerdo con ellos. Y ciertamente lo que los iraníes buscaban era una salida negociada a esto, que es la vía de la supervivencia. Ahí, ya sabe, ellos buscan el fin del conflicto. Eso también es un medio para preservar a su brazo terrorista en Líbano, Hezbollah. Ya sabe, ellos buscan la preservación. Su salida es la negociación. Y los iraníes lo manejaron, creo, muy, muy bien, que es, ya sabe, fingir, avanzar, está bien, vamos a negociar, está bien, vamos a retroceder, está bien, vamos a negociar, vamos a retroceder. Cada vez ponen a prueba la voluntad del presidente de los Estados Unidos y al final el presidente de los Estados Unidos dice, mira, tengo mis propias consideraciones internas. No quiero llegar a las elecciones intermedias con una guerra en curso. Él solo quiere que el estrecho de Hormuz esté abierto en este momento. Y si los iraníes van a darle eso, y también les conviene dárselo porque ellos cerraron el estrecho de Hormuz y Estados Unidos además impone un bloqueo. Así que ya sabes, eso perjudica económicamente a los iraníes. Sabes, creo que el presidente solo está mostrando aquí lo que quería, pero de nuevo Israel tiene que estar muy satisfecho con la mejora en su posición desde antes de la operación Epic Fury hasta donde está hoy. Entonces, Alex, anoche el primer ministro Netanyahu convocó a los líderes de los partidos de la coalición para discutir el acuerdo. Y de nuevo, esta es una fuente anónima aquí del Canal 12 diciendo que los líderes de la coalición dicen que el acuerdo es muy malo para Israel. Sin embargo, todos están enfatizando aquí, a pesar de los informes de los medios, que no hay diferencias entre el primer ministro Netanyahu y el presidente Trump. Hemos hablado de esto durante semanas, que la gente está tratando de decir que hay diferencias entre los dos líderes. Al mismo tiempo, Axios informa que funcionarios israelíes dicen que Netanyahu, de hecho, está muy preocupado por el posible acuerdo y ha instado a Trump a lanzar una nueva ronda de ataques. De nuevo, son fuentes anónimas, hay que tomarlo con cautela, pero estas cosas están circulando. Sí, creo que es muy importante que sepas que estos artículos, Canal 12, Reuters, Axios, forman parte de esta red de medios con fuentes anónimas, que son medios anti-Netanyahu y anti-Trump. Lo que los medios israelíes van a intentar hacer hoy es demostrar que este es un acuerdo terrible y también difundir lo más ampliamente posible que el primer ministro Netanyahu está descontento con este acuerdo. ¿Cuál es el objetivo de eso? El objetivo de eso es que Trump debería estar viendo lo que los medios israelíes están informando y diciendo, ya sabes que Netanyahu está siendo desagradecido, ya sabes por qué está en contra de este acuerdo, estábamos hablando de eso. Pero creo que el presidente Trump entiende cuál es la situación en los medios. Él entiende de qué se tratan esas fuentes anónimas, porque Axios, el Canal 12 y otros están sacando eso a la luz. El presidente y el primer ministro han estado en contacto regular. Ya sabes, el titular de The New York Times que dice esencialmente eso, que Netanyahu ha sido marginado aquí. No creo que haya sido marginado. ¿Son estas negociaciones entre Estados Unidos e Irán? Sí, Israel no es parte de la negociación como tal. No están sentados en la mesa, pero ¿han tomado a alguien por sorpresa aquí? No. ¿Estaba el presidente considerando seriamente un posible regreso a la acción militar? Sí, lo estaba seriamente.
considerando regresar a la acción militar, e Israel se estaba preparando para eso, tenían que hacerlo. El primer ministro siempre afirmó durante toda esta guerra que la única manera de negociar con los iraníes es bajo fuego. Y Donald Trump dijo, está bien, no tenemos que negociar con ellos bajo fuego, pero tenemos que negociar con ellos bajo la amenaza de un regreso inmediato al fuego. Y por eso creo que fue esta amenaza de volver a la acción militar la que potencialmente ha hecho que los iraníes, para darse cuenta de que más les valía abrir el estrecho de Hormuz y estar dispuestos a discutir el uranio enriquecido. Por supuesto, como estamos señalando aquí, no se firmó ningún acuerdo. De acuerdo. Y eso no significa que el presidente vaya a estar satisfecho con el estado de las negociaciones al final de los 30 días. De hecho, yo sugeriría que lo más probable aquí es que los iraníes no negocien de buena fe, porque los iraníes, este régimen, no negocian de buena fe. Nunca lo han hecho. El presidente debería entender eso, pero aparentemente él tiene sus propias consideraciones. Así que realmente no es el fin de la guerra. Sí, de hecho, el presidente dice otros 30 días, les daremos 30 días, pónganse las pilas, vamos a arreglar algo. Puede que sea el fin de la guerra, puede que no sea el fin de la guerra, pero lo que sí podemos decir es, y esta es ciertamente la perspectiva iraní sobre esto, cuanto más largo sea el intervalo entre los ataques militares, menos probable es que Estados Unidos vuelva a la acción militar. Creo que eso está claro. ¿Sabes? Las posibilidades de un nuevo ataque disminuyen considerablemente con esto. ¿Significa eso que la puerta está cerrada? No. Mira, vimos que hubo aquella guerra de 12 días en junio del año anterior y luego hubo una gran pausa y después tuvieron la operación Furia Épica. Sabes, si Israel y Estados Unidos ven que en 30 días de calma de repente Irán está desarrollando de nuevo sus capacidades de misiles balísticos, que están localizando algunas otras fuentes tal vez desconocidas de uranio enriquecido, plutonio, de las que nadie habla. Aparentemente hay suficiente plutonio dentro de Irán como para fabricar algún tipo de arma nuclear. Si determinan que hay algún tipo de instalación secreta de la que no sabían antes, que no fue atacada en las rondas anteriores de ataques, si ves que Irán se acerca a un comportamiento más beligerante, ¿podrías pasar a otra operación militar? Absolutamente, sí podrías. Hasta ahora, hasta el momento de esta grabación, el primer ministro Netanyahu Aún no ha hablado. Necesitamos escucharlo a él y a otros líderes israelíes. Creo que ha estado bastante tranquilo en las últimas 12 horas. y Netanyahu probablemente se verá obligado en algún momento pronto, hoy o mañana, a dirigirse a la nación sobre este acuerdo. Principalmente porque ya estamos entrando en una temporada electoral. Vimos con el alto al fuego inmediato, después de las 6 semanas de la Operación Furia Épica, que el líder de la oposición, Yair Lapid, salió en la televisión nacional y calificó el alto al fuego como el peor fracaso diplomático en la historia del país. Así que todos los medios van a intentar unirse en torno a la idea de que esto es una gran derrota para Netanyahu y Netanyahu va a intentar salvar la cara con esto. Así que va a ir a la televisión e intentará explicar por qué esto no es un gran fracaso diplomático y por qué Israel y Estados Unidos sí lograron los objetivos que se propusieron al inicio de la operación, donde la respuesta se encuentra en algún punto entre todas las historias. Alex, por lo que entiendo, este acuerdo también incluye al Líbano. Hezbollah, por supuesto, un brazo del régimen iraní. ¿Podemos esperar que el Líbano, o más bien Hezbollah, respeten este acuerdo? Hasta ahora, de nuevo, ha habido un alto al fuego, pero Hezbollah sigue disparando contra Israel, atacando a soldados israelíes y posiciones israelíes. Están usando estos drones suicidas. Desafortunadamente, creo que son 9 soldados, si no me equivoco, los que han muerto en estos ataques con drones en Líbano desde el inicio de este llamado alto al fuego. Pero, según entiendo, ellos forman parte del paquete. La parte del Líbano del paquete. Pero Israel, según lo que hemos visto hasta ahora, mantiene el derecho de seguir respondiendo contra Hezbollah si Hezbollah está llevando a cabo ataques o si están haciendo movimientos que puedan amenazar a Israel. Si Hezbollah decide cesar las hostilidades, entonces Israel también mantendrá los términos del acuerdo de alto al fuego. Y están controlando mucho territorio dentro del sur del Líbano. Todavía no creo haber visto informes de que Israel vaya a ser obligado a retirarse del territorio que actualmente controla como parte del alto al fuego, solo que dejarán de llevar a cabo ataques. El primer ministro ciertamente quiere ver el cese de los ataques a Israel por parte de Hezbollah.
Si se puede lograr mediante un acuerdo negociado, el primer ministro también lo ha señalado, de manera similar a lo que hizo con Trump e Irán. El primer ministro básicamente ha enviado muchas señales de que preferiría llegar a una situación de calma con Hezbollah mediante un acuerdo negociado. Por eso ves a Israel participando en estas conversaciones mediadas por Estados Unidos con el gobierno de Líbano. Sabes, pero de nuevo, no hay nada firmado. No sabemos qué va a hacer el enemigo. Sabes, si van a respetar sus acuerdos, sabes, podrían respetarlo. Existe la posibilidad de que respeten la calma. ¿Existe la misma posibilidad de que no respeten los acuerdos? Bueno, absolutamente. Existe una gran posibilidad de que ninguna de las partes cumpla, que no respeten sus acuerdos, que Líbano o Irán no respeten su parte de los acuerdos. Y si ese es el caso, sabes, hay una gran probabilidad de que entonces veamos un regreso a la acción militar. Así como hemos visto a lo largo de esta guerra, tienes estos comienzos y pausas, comienzos y pausas. Empieza la operación en Gaza, se detiene la operación en Gaza. Vas a Líbano, empieza la operación allí, se detiene y regresas a Gaza. Bien, ahora todo está en pausa. Ahora estamos atacando a los hutíes. Bien, terminamos de atacar a los hutíes. Ahora estamos de vuelta en Líbano. Bien, alto. Ahora tenemos una operación renovada en Gaza. Bien, ahora tenemos 6 semanas de guerra contra Irán. Así que definitivamente hay parar y volver a empezar. Puede que no estemos al final de la historia. Como he dicho antes, los israelíes son las personas más resilientes del planeta. Y muchas personas con las que he hablado dijeron que están dispuestas a quedarse en los refugios antiaéreos otro mes más, si eso es lo que se necesita para acabar con Irán. De nuevo, ahora mismo nos dirigimos hacia ese posible alto al fuego. Los israelíes definitivamente estaban dispuestos a volver al refugio antiaéreo, sin duda. Hay muchos israelíes aquí que están decepcionados. Y eso solo te muestra, ya sabes, dónde está el ánimo y la mentalidad de los israelíes, que el país se está volviendo cada vez más belicista, ¿verdad? En el pasado habrías visto muchas más llamados a un alto al fuego, ya sabes, salir de la guerra. Por cierto, eso ya no lo ves. Sabes, hubo un pequeño movimiento antibélico surgiendo, pero eso fue solo como resultado del acuerdo de rehenes, porque el movimiento antibélico era el movimiento por el regreso de los rehenes. Pero vieron que todo eso era simplemente un movimiento anti-Netanyahu. Pero vieron que el movimiento de detener la guerra en realidad no tenía buena aceptación. No estaba logrando nada con el público israelí porque el público israelí apoyaba la guerra. Así que dejaron de protestar. Correcto. Así que los israelíes, ellos habrían estado dispuestos, y creo que muy dispuestos, a ver a Israel y a Estados Unidos terminar el trabajo. Pero, ¿sabes? No creo que Israel deba esperar que pueda convencer al presidente de Estados Unidos de lo que tiene que hacer. Él se dio cuenta de que era de su interés, del interés de Estados Unidos de América y de todos los aliados de Estados Unidos, eliminar estas instalaciones nucleares en Irán. Pero al final, el presidente puede decidir que él es el líder del mundo libre, de la superpotencia número 1. Israel es una potencia emergente. Pero como ha dicho el presidente, Estados Unidos es el hermano mayor. Israel es el hermano menor. Estados Unidos es el socio principal. Israel es el socio menor. Alex, sin importar lo que pase, las fuerzas de defensa de Israel dicen que están listas en todos los frentes, listas para cualquier escenario. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente general Eyal Zamir, les dijo a los comandantes de división esta semana que el ejército israelí está en su máximo nivel de alerta y preparado para una posible escalada en todos los frentes. Así que no está dejando nada al azar aquí. Bueno, dijo eso el miércoles. Sí. Y creo que había una gran probabilidad de que el presidente Trump pudiera haber dicho, está bien, no estamos llegando a un acuerdo, necesitamos regresar. Y creo que para el presidente la única manera en que iba a llegar a ese acuerdo, o él sentía que la única manera en que podía llegar al acuerdo que quería, era si existía una amenaza muy, muy real de acción militar. Y por eso tienes a Zamir diciéndoles a los comandantes de división que el ejército está en su máximo nivel de alerta y preparado para una posible escalada. Israel estaba listo para actuar. Alex, al mismo tiempo, cambiando un poco de tema, esto todavía tiene que ver con Irán. Informes en el New York Post durante el fin de semana indican que hubo un complot iraní para asesinar a Ivanka Trump, la hija del presidente Donald Trump, quien, por cierto, es judía. Deberías saber eso. Sí, ella se convirtió. Jesse, ella se convirtió al judaísmo y es el objetivo de un complot iraní para asesinarla. De nuevo, según el New York Post, a la misma hora anoche hubo disparos afuera de la Casa Blanca. No sé si estas dos cosas están conectadas, pero según entiendo, el presidente no asistió a la boda de su propio hijo,
regresó a la Casa Blanca un sábado con todo su séquito ahí. Y de repente empiezan los disparos. Y también nos están diciendo que hay un complot iraní para matar a Ivanka Trump. De nuevo, no estoy diciendo que todas esas cosas estén relacionadas, pero las cosas están sucediendo muy, muy rápido y de manera intensa aquí en Washington. Me refiero a que Don Junior se casó el fin de semana y el presidente no fue. La boda se suponía que iba a ser un pequeño evento familiar en las Bahamas. Y sabes, es bastante claro que el servicio secreto no necesariamente pensó que se podía proteger al presidente de los Estados Unidos en un evento de ese tipo. Sabes, tal vez si lo hubieran hecho en Mar-a-Lago, entonces el presidente podría haber asistido, porque el servicio secreto tiene, ya sabes, todos los planes para mantener las cosas seguras en Mar-a-Lago. Aunque tuvimos ese intento de asesinato donde había un tipo escondido en los arbustos mientras el presidente Trump jugaba golf, algo así como hace casi un año. Es muy peligroso ser el presidente de los Estados Unidos en este momento. Es muy peligroso, ya sabes, por la amenaza iraní, por la amenaza terrorista. También por esos estadounidenses locos y trastornados del tipo tirador solitario que son, ya sabes, anti-Trump o pro esto o pro aquello. Una situación muy, muy peligrosa. Pero aquí, en este complot para matar a Ivanka Trump, quiero decir, el New York Post identificó a Muhammad Bakir Saad Dawood al-Saadi, un comandante de milicia de 32 años en Kataib, Hezbollah de Irak, y un operativo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Fue arrestado la semana pasada y, ya sabes, acusado aparentemente de varios ataques recientes contra objetivos judíos en Europa y Norteamérica. Así que ya sabes, esto es serio. Y así es como Irán estaba buscando potencialmente vengarse del presidente Trump por estas 6 semanas de ataques y por eliminar al Ayatollah Khamenei. Así que sabes que esto es lo que siempre preocupaba a Israel y a Estados Unidos. Sabes que Irán tiene sus células terroristas por todo el mundo libre, en Europa, Sudamérica e incluso potencialmente dentro de Estados Unidos, y que podrían activar estas células terroristas. A la espera de conocer la identidad del hombre armado de anoche, por lo que entiendo fue abatido, se dispararon muchas balas ahí afuera de la Casa Blanca. Siguiendo adelante, esta semana tuvimos el incidente de otra de estas flotillas anti-Israel que dicen querer llegar a Gaza por razones humanitarias. En realidad es básicamente un crucero para ir de fiesta y beber. Yo lo llamaría un barco de fiesta. Todos estos activistas falsos reuniéndose, básicamente lo que realmente los une es su odio hacia Israel. Así que eso realmente se manejó bien en términos de, diría yo, que las fuerzas de defensa de Israel y la Marina entraron, detuvieron los barcos y capturaron a todos los que estaban en los barcos, llevándolos a la costa israelí. Y después de eso estuvo el ministro Itamar Ben-Gvir, quien fue visto dentro de, supongo que era un hangar de algún tipo, donde estaban retenidos los activistas de la flotilla. Él empezó a burlarse de los prisioneros y a sostener banderas israelíes o algo así, y la comunidad internacional se volvió loca contra Itamar Ben-Gvir. Tienes a Francia decidiendo que el ministro de Seguridad Nacional, Ben-Gvir, tenía prohibida la entrada a su país. Tienes a Polonia haciendo lo mismo. Todos estos países enloqueciendo, incluso Estados Unidos, el embajador Huckabee, diciendo que las acciones de Ben-Gvir eran despreciables. Obviamente la flotilla dijeron que fue una maniobra estúpida, pero Ben-Gvir traicionó la dignidad de su nación. Incluso nuestro propio gobierno, la oficina del primer ministro, dijo que lo que hizo Ben-Gvir fue una estupidez. ¿Sabes? Estuvo fuera de lugar. Fuera de lugar. Así que, ya sabes, por un lado, definitivamente ese es el caso. ¿Sabes? Ben-Gvir lo hizo, fue una tontería, fue una maniobra y todo eso. Pero la gente está tan enfocada en eso, en lugar de enfocarse realmente en los terroristas de la flotilla. Creo que vinieron de Turquía, quiero decir, y usando el formato de Bollywood ahí, creando estas escenas como si estuvieran heridos. Todos estos reportes que vi en redes sociales de que los prisioneros fueron violados por soldados de las fuerzas de defensa de Israel y simplemente siguen reciclando una y otra vez esas mentiras. Así que fue un gran desastre de relaciones públicas, supongo, si lo quieres ver así, contra el Estado de Israel. Tal vez pudimos haber hecho las cosas de manera diferente. Definitivamente expulsamos a todos esos prisioneros de la flotilla. Ben-Gvir entra y luego empeora la situación, se podría decir, al crear otro espectáculo mediático, echando más leña al fuego ahí. En cuanto a esto, yo diría, estas payasadas de esa gente de la supuesta flotilla humanitaria. Sí, lo sé. Acabo de regresar de Estados Unidos y mucha gente, incluso aquellos que apoyan al gobierno, no les gustan las payasadas ni las declaraciones de Itamar Ben-Gvir. Y lo que viste
Estas escenas con los activistas de la flotilla que fueron arrestados estaban poniendo Hatikvah en la sala. Ben-Gvir se les acercaba directamente a la cara gritando Am Yisrael Chai, como si siquiera entendieran lo que eso significa. Sabes, les está gritando en hebreo porque no hablan nada de inglés y ellos no hablan hebreo porque no son israelíes. Sabes, pero al final del día fue solo un truco. Fue una maniobra a una escala mucho menor que la de las propias flotillas que, ya sabes, obligan a Israel. Quiero decir, ni siquiera sé si tenemos alguna idea de cuánto cuesta todo esto. ¿Sabes cuánto dinero le cuesta al Estado de Israel cada vez que envía a la Marina al medio de las aguas internacionales del Mediterráneo, ya sabes, enviando a todos sus mejores comandos navales, comandos para interceptar estas flotillas, y luego tienes que montar todo el sistema, y luego tienes que deportarlos y tienes que enviarlos de regreso a su país en avión? ¿Darle un sándwich, tal vez? Sí, o sea, en Israel un sándwich es caro. Entonces, ¿cuál es el costo de todo esto? Pero, ¿sabes? Creo que lo que Ben-Gvir hizo, al final se demuestra que no es útil. Pero estoy un poco decepcionado de ver al gobierno israelí, ya sabes, publicando declaraciones diciendo que está fuera de lugar, de ver al embajador Huckabee salir y decir que es despreciable. Mira, veamos cuál es la situación. O sea, tienes a estas personas que básicamente no son solo criminales. O sea, son como un ejército extranjero que está haciendo una maniobra, que es una maniobra peligrosa, ya sabes, que tiene la intención de deslegitimar a Israel. Estos son tus enemigos. Y burlarse es parte de la guerra. Están tratando de burlarse de Israel. ¿Sabes? Por eso Greta Thunberg y todos ellos estuvieron en flotillas anteriores aquí. Y aquí tienes a Ben-Gvir simplemente burlándose de ellos. Está bien. ¿Él es el villano de la historia? No, no es el villano de la historia. ¿Sabes? Solo está tratando de burlarse de ellos. Y el otro componente de esto es que estamos en temporada de elecciones. ¿Crees que la mayoría de los israelíes quieren que los activistas de la flotilla sean tratados con dignidad y respeto cuando lleguen a las costas de Israel? No, los israelíes están viendo a Ben-Gvir y dicen, mira, este tipo es el que tiene el valor de ir a decirles en la cara lo que todos queremos decirles en la cara. ¿Sabes? Así que creo que en realidad se creó un incidente diplomático mayor cuando el primer ministro y el embajador de Estados Unidos vinieron y dijeron algo al respecto. Quiero decir, deberían estar, aunque no les guste, e incluso si nunca quieren que Ben-Gvir haga eso de nuevo y pueden decírselo a puerta cerrada o en la reunión del gabinete, ya sabes como, no hagas eso, estás causándonos problemas, no queremos ver eso, simplemente no lo hagas. Así no es como este gobierno va a llevar a cabo sus acciones. Aún tienes que respaldar a tu ministro y no puedes convertir a tu ministro en el villano en esto. Como que toda la historia se volteó. Los villanos son los que están en la flotilla, no Itamar Ben-Gvir. Sí, ahora son terroristas. Son terroristas. Ya sabes, Hamas tiene algo que ver. Piedras y espadas. Seguro, los provocadores terroristas. Y sabes también, por cierto, deberíamos señalar que cuando esta gente de la flotilla llegó a España, estos videos circularon durante el fin de semana, la policía española los estaba golpeando. No sé qué llevó a estas golpizas, pero los estaban golpeando, o sea, brutalmente. Protestando cuando regresaron a España. Correcto. Está bien, pero tenías estos videos, pero realmente no tenías a nadie gritando que el gobierno español los estaba tratando brutalmente. Estaban demasiado preocupados por Ben-Gvir. Y cuando realmente los estaban golpeando ahí en España, nadie dijo una palabra. Luego tienes al ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, troleando a los españoles. Sí, esperamos tener, ya sabes, esperamos una explicación del gobierno español de por qué están haciendo eso. Ahora, en lo que respecta a Israel, deberían estar muy contentos de que estos países estén dándoles una paliza a estos terroristas de la flotilla. Sabes, la comunidad internacional debería estar haciendo mucho, mucho más para interceptar estas flotillas. ¿Por qué están esperando que sea Israel quien las intercepte? Deberían salir a aguas internacionales e interceptar estas flotillas porque estas personas vienen de sus países, ¿verdad? No es como si fuera una acción israelí, ya sabes, una acción israelí aquí. Así que, obviamente, no va a haber ninguna explicación por parte del gobierno español y al mismo tiempo no debería haber condenas de otros gobiernos sobre cómo Israel está llevando a cabo sus acciones con los anarquistas de la flotilla aquí. ¡Qué hipocresía! Imagínate si realmente los golpeáramos. Si Ben-Gvir apareciera y empezara a golpear a estas personas o si su séquito empezara a golpear a estas personas. Y no los estaban golpeando, tú y yo
De hecho, tuve una conversación con algunos de los asesores del primer ministro sobre esto. Y sabes, tal vez se molestaron porque siquiera mencioné algo al respecto. Dijeron, ¿cómo justificas este comportamiento? Y yo les dije, nadie está justificando este comportamiento. Ahora, Itamar Ben-Gvir, ¿por qué lo está haciendo? Porque es temporada de elecciones aquí. Sabes, él busca obtener la mayor cantidad de votos posible en las próximas elecciones israelíes. De hecho, le está yendo bastante bien en las encuestas. Probablemente obtendrá 8 escaños él solo en la próxima elección. Así que su popularidad está creciendo en el país por este tipo de acciones. Tienes que entenderlo en su contexto, que es que vamos hacia una elección. Pero de nuevo, ya sabes, solo expresé, ya sabes, tienes que defender a tu ministro aquí. No puedes, porque si sales y conviertes a tu propio ministro en el villano, entonces estás invitando a toda la comunidad internacional a convertir a tu ministro en el villano. Y lo hicieron, absolutamente. Sí, absolutamente lo hicieron. Y hablando de elecciones, Alex, esta semana se aprobó un proyecto de ley para disolver la Knesset. Así que ya casi estamos oficialmente en temporada de elecciones. El miércoles pasado, la Knesset aprobó una lectura preliminar de un proyecto de ley para disolver la 25ª Knesset, con 110 legisladores tanto de la coalición como de la oposición votando a favor, iniciando el posible proceso de encaminar a Israel a unas elecciones anticipadas. De nuevo, las elecciones deben realizarse a más tardar en octubre, así que si entramos en temporada electoral, tal vez en la próxima semana o algo así, estaríamos hablando de septiembre más o menos, agosto, bueno, Ya estarías en temporada electoral, ¿verdad? esto lo hace oficial. Ya sabes, como cuando vas manejando por las carreteras, ya ves anuncios espectaculares, sabes, de Naftali Bennett, que el país quiere que Bennett sea su primer ministro. Y creo que eso es lo que Bennett quiere. Aunque sí, bueno, Bennett definitivamente parece que está liderando el segundo o tercer partido más grande en este momento. Pero básicamente ya estás en la temporada electoral, así que lo que esto tiene la oportunidad de hacer es arrancar la curita y simplemente llegar a las elecciones un poco antes, lo cual honestamente creo que sería más saludable para Israel porque una temporada electoral extendida va a ser tóxica en Israel. Como comentamos, creo que con mayor profundidad en el programa la semana pasada, sabes, aquí no hay una plataforma política. No estamos hablando de cómo debería llevarse a cabo la guerra. Todo se trata de la imagen personal y de las campañas de difamación, ¿verdad? Por un lado, todos en la oposición están haciendo una campaña de difamación contra Netanyahu y diciendo que tiene que irse a casa. Ya sabes, en la derecha va a haber muchas campañas de difamación contra Bennett y Lapid. Y luego hay una campaña de difamación aún mayor en los extremos aquí, que es, ya sabes, quiénes son los posibles socios de coalición en la derecha con Netanyahu, son los jaredíes, ya sabes. Y los ultraortodoxos. Y el país está viendo a este grupo con una perspectiva muy negativa en este momento y quizás con razón por su falta de disposición a servir en el ejército y, ya sabes, asumir esa carga de servicio. O en el lado izquierdo, el lado de la oposición, que ellos sí lo harán. Ellos estarán muy dispuestos a sentarse con los partidos árabes para formar un gobierno que pueda sacar a Netanyahu del poder. Así que estos son los únicos temas por los que la gente está votando. Sí a Netanyahu, no a Netanyahu. Netanyahu más los jaredíes, más los ultraortodoxos por un lado, la izquierda más los árabes por el otro lado. Estos son los temas en los que la gente está votando y pensando. Y así todo el discurso político se centra en promover este odio hacia el otro. Y entonces, la idea de que ahora simplemente puedes terminarlo más rápido, no sé si los votos de alguien vayan a cambiar entre ahora y octubre. Así que bien podrías hacerlo antes y luego llegar a un nuevo gobierno lo más rápido posible. Y eso, yo estoy de acuerdo. Las elecciones deberían ocurrir lo antes posible, se vuelve muy tóxico y es una lástima verlo. Y al final del día, ya sabes, será interesante ver qué tipo de oferta, digamos, un gobierno de Bennett y de izquierda o centroizquierda, qué tipo de trato están dispuestos a ofrecerle a los jaredíes para que se unan a ellos, lo cual es realmente poco probable. No pueden hacer un trato con los jaredíes para que se unan a ellos. O sea, están haciendo campaña. Pero al final del día, desafortunadamente, ya sabes, como vimos durante los años de Oslo, los jaredíes estaban dispuestos a ir con el gobierno de izquierda porque estaban dispuestos a financiar las yeshivas. Exacto, porque los jaredíes, ya sabes, los ultraortodoxos, aunque se sientan con la derecha, y es su espacio natural, porque la derecha está compuesta por los más tradicionalistas en lo religioso. Además de los, ya sabes, estos religiosos nacionales, ya sabes, los llamados colonos, los que viven en Judea y Samaria, ellos son muy religiosos. Así que tiene mucho más sentido.
Les resulta mucho más conveniente políticamente aliarse con los tradicionales y religiosos que con los antirreligiosos y seculares. Pero en cuanto a Oslo y, ya sabes, los temas palestinos y otros asuntos, los ultraortodoxos no son necesariamente tan de derecha, correcto. Y también, como mencionaste, básicamente son socialistas, quieren recibir ayudas, así que aceptarán ayudas de cualquier lado o de quien les ofrezca un mejor trato, ¿verdad? Pero debido a que los laicos han sido tan tóxicos y negativos contra los ultraortodoxos, han creado una situación en la que los ultraortodoxos no pueden sentarse con ellos. Ahora, lo que creo que fue más interesante es que Netanyahu se sentaría con los ultraortodoxos, como lo ha hecho en este último gobierno. Y sabes, para él, y él es, ya sabes, la cabeza de este sistema político, sabes, él es un animal político y sabe que en realidad sentarse con los jaredíes es más estable porque ellos ponen su precio sobre la mesa desde el principio. Sabes, ellos quieren financiamiento para sus yeshivas, quieren ciertas cosas y si Netanyahu puede proporcionarles eso, entonces serán miembros estables de la coalición. Y eso es, en última instancia, lo que quiere Netanyahu. Quiere una coalición estable. Si Netanyahu y sus socios de coalición del gobierno actual logran obtener 61, 62, 65 escaños en la próxima elección, podrías ver una situación en la que Bennett, Eisenkot o Benny Gantz digan, ¿sabes qué? Por el bien del país nos acercaremos a Netanyahu y nos sentaremos bajo su liderazgo, ya sea como segundos al mando o, ya sabes, con algún tipo de acuerdo de rotación. Y sí creo que existe la posibilidad de que Netanyahu, quien tradicionalmente ha preferido gobernar desde el centro y que él mismo es un poco centrista, esté dispuesto a negociar y formar lo que él llamaría un gobierno de unidad nacional, que incluiría partidos tanto de la derecha como del centro izquierda, y dejar fuera a los jaredíes del gobierno. Creo que hay muchos israelíes, tanto de la izquierda como de la derecha, que no quieren ver a los ultraortodoxos en el gobierno en ningún tipo de alianza política. Así que no, la izquierda no se sentará con ellos, pero incluso existe la posibilidad de que Netanyahu tampoco se siente con ellos. Pero la única manera de que eso suceda es si Netanyahu pudiera formar un gobierno sin la izquierda y sin la oposición. Esa es la única posibilidad. Porque si Netanyahu y el gobierno actual, que incluye a los ultraortodoxos, si ellos obtuvieran 58, 59 escaños que no son suficientes para una mayoría, entonces no hay manera de que alguien de la izquierda haga algo para apoyar a Netanyahu, ni siquiera un minuto más. Continuará y estoy seguro de que hablaremos mucho de esto en las próximas semanas y meses mientras nos acercamos a las elecciones. Tal vez para la próxima semana ya sea oficial. Y veremos qué pasa. Que la votación pasó su lectura preliminar. Y eso sucede a menudo con las votaciones, que pasan la primera lectura. Luego debe transcurrir un periodo de tiempo antes de la segunda y la tercera lectura. La segunda y la tercera lectura pueden llevarse a cabo el mismo día. Así que ahora habrá un periodo de tiempo, probablemente de varias semanas, antes de que estas próximas lecturas se sometan a la Knesset, y las cosas pueden cambiar mucho, ya sabes. Así que solo porque los miembros de la coalición hayan acordado votar a favor de la primera lectura, eso no convierte nada en ley. Eso no desencadena una elección. Todavía tiene que pasar por la segunda y la tercera lectura. Así es. Y luego quien realmente decide aquí es Netanyahu. Netanyahu quiere ir a una elección anticipada. ¿Cree que se beneficiaría de eso? ¿Cómo podría beneficiarse? Bueno, si le da menos tiempo a su oposición para organizarse, si les da menos tiempo, ya sabes, para que otros candidatos que quizá todavía no hayan surgido o no se hayan anunciado como candidatos, se organicen, consigan financiamiento y hagan campaña. Bueno, tal vez entonces le convenga ir a una elección anticipada. Sabes, si él piensa que ya terminó con la operación militar y que no va a haber más conflicto, que Gaza está tranquila, Líbano está tranquilo, Irán está tranquilo, genial. Ahora vayamos a elecciones. Si él cree que existe la posibilidad de que la guerra pueda reanudarse en los próximos meses y que necesita tener este tiempo de estabilidad con él, y Trump hasta finales de octubre, entonces puede decirles a los miembros de su partido en la coalición que no apoyen una elección anticipada. Vamos a celebrar las elecciones según lo previsto a finales de octubre.
Sigue atento para más. Josh Haston aquí, corresponsal de JNS News, junto con Alex Treyman, director general de JNS. Esto es Jerusalem Minute. Estamos en el JNS Media Hub en Jerusalén, la capital eterna del Estado de Israel y del pueblo judío. Quiero dar un saludo a las personas detrás de cámaras aquí, quienes hacen que todo esto suceda en JNS TV. Danos un super thanks. Suscríbete. Y también visita jns.org para las últimas noticias de última hora de Israel, el Medio Oriente y todo el mundo judío. Nos vemos la próxima semana aquí en Jerusalén Minute, solo en JNS TV.